Bienvenidos a ¿Cómo es que le hacemos? Seguramente se han preguntado ¿por qué nunca ponemos los subwoofers igual en todos los eventos y por qué vibra todo cada vez que hacemos pruebas? Para resolver esta y otras interrogantes trataremos de explicar cómo es que le hacemos. ¿Qué es un arreglo de baja frecuencia? Se le puede llamar arreglo a un conjunto de elementos radiantes o emisores en un lugar o posición. Baja frecuencia se refiere a lo que le llamamos bajos o subwoofers, los cuales son los que reproducen las bajas frecuencias. ¿Para qué sirve un arreglo de baja frecuencia? Simple, para reproducir de manera homogénea la baja frecuencia en el área de escucha. Existen varios tipos de arreglos de baja frecuencia, los cuales son arreglos en línea. Consiste en alinear horizontalmente dos o más subwoofers para alcanzar una suma total entre ellos. Esta configuración tiene sus desventajas y entre ellas es irradiar energía hacia todos los lados, así pudiendo contaminar áreas no deseadas. Configuración L y R. Es la más común y consiste en colocar una o más fuentes de baja frecuencia en el lado L y por igual en el lado R. Lamentablemente, esta formación es propensa a los filtros de peine provocados por la separación de las fuentes causado por su comportamiento omnidireccional. Arreglo invertido. Consiste en la colocación de dos o tres subwoofers con uno de ellos invertido 180 grados físicamente en relación a los demás, y mediante un proceso de la señal podemos reducir la energía irradiada en la parte de atrás de este arreglo. Arcos de baja frecuencia. Es también un arreglo horizontal que se puede llevar a cabo de manera electrónica, donde aplicarán una serie de retardos a la señal de un arreglo en línea para simular un arco, y se puede hacer de manera física, en donde moveremos nuestros subwoofers haciendo un retardo físico, así formando un arco. Esto nos permite tener un control de la dispersión de la baja frecuencia y entre otros beneficios. Para explicar en profundidad la ingeniería detrás de los arreglos de baja frecuencia es que nos apoyaremos en Map Online. Ya abierta la aplicación, elegimos insertar un altavoz. En este caso pondremos un 700 HP. Luego le daremos una posición en el plano. Para este caso puntual la distancia no es para nada crucial. Y vamos a poner 20 metros en el eje X y 10 metros en el eje Y. Nombramos este sub como delantero y le decimos OK. Y como vemos, el pequeño cuadro representa un sub en el plano. La frecuencia de control del arreglo no puede ser muy baja, nos daremos cuenta más adelante. Por ahora elegimos la frecuencia de 35 Hz. Trabajaremos con la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo. Si la dividimos por la frecuencia, que es de 35 Hz, nos da una longitud de onda de 9.7 metros. Ahora, si dividimos esta longitud de onda completa a la cuarta parte, nos da 2.42 metros, que es la separación de nuestro sub para 35 Hz. Entonces, como el subwoofer anterior estaba a 20 metros en el eje X, le restamos los 2.4 metros y nos quedaría una distancia de 17.58 metros del plano para el siguiente sub, el trasero. Entonces tenemos ahora nuestros dos 700 HP puestos en el plano, separados un cuarto de la longitud de onda para 35 Hz.
Esto quiere decir que a 70 Hz, el doble de 35 Hz, deberíamos tener la cancelación atrás y adelante. Al hacer la predicción para esta frecuencia de 35 Hz, nos damos cuenta que no es óptima para hacer nuestro arreglo cardioide. Por ejemplo, una frecuencia óptima comienza en 80 Hz y esta es justo donde se hace el crossover con las micas. Entonces vamos a hacer el cálculo para 80 Hz. 340 entre 80 es igual a 4.25 metros, y entre 4, para saber la cuarta parte de su longitud a 90 grados, nos da 1.06 metros. Entonces, si restamos de los 20 metros del eje X los 1.06 metros de longitud física para 80 Hz, nos queda 18.94 metros. Ahora vemos los dos HP 700 separados 90 grados para 80 Hz, es decir, a 1.06 metros entre ellos para controlar 80 Hz. Todo este cálculo nos lleva, y como dijimos en el curso anterior, a retrasar electrónicamente la diferencia de distancia física entre ambos subwoofers. De esta manera logramos ajustar en fase la separación de 1.06 metros. Al retrasar, el sub trasero regresa a la posición original. Aunque podemos suministrar los datos de distancia en metros o pies del retraso electrónico, siempre es más aconsejable hacerlo en milisegundos. Entonces, la distancia de 1.06 metros en milisegundos entre la velocidad del sonido a 340 metros es igual a 0.003 segundos. Así que si lo multiplicamos por 1000, nos da el valor en milisegundos. Esto da 3.11 milisegundos, que es el valor en tiempo electrónico que aplicaremos al sub trasero para alinear los 1.06 metros en la parte trasera. Haciendo las anotaciones del procesador, ahora vemos que la salida 1 es el sub trasero y la salida 2 es el sub delantero en Galileo. Solo vamos a renombrar y verificar. Ahora retrasamos el HP trasero los 3.11 milisegundos y así logramos áreas de suma enfrente y áreas de cancelación atrás. Ponemos la frecuencia de 80 Hz y hacemos la predicción. En esta parte ustedes deberían estar preguntándose muchas cosas, así es que sería bueno anotar las dudas y preguntar después. Voy a detener el video un instante para tratar de explicar algo que es difícil de entender por cómo nuestro cerebro actúa ante estas cosas. Si pensamos que originalmente los subwoofers por naturaleza son omnidireccionales, entonces sabemos que todas radian presión en todas direcciones, sin importar dónde se ponga. Y lo que estamos tratando de hacer aquí es direccionar la baja frecuencia a nuestro antojo. A esta técnica la llamamos direccionamiento radiativo de baja frecuencia. Seguimos. Ahora, para lograr un impacto total de cancelaciones donde no queremos tener sonido y sumar donde sí queremos tener la mayor presión, es que vamos a cambiar la polaridad del subwoofer trasero. Le damos a predecir y como vemos ahora, se cumple a la perfección el arreglo cardioide con la máxima cancelación en la parte trasera del arreglo. Para mejorar aún más la diferencia de presión en la parte posterior del arreglo, es que vamos a trabajar la diferencia de nivel entre ambos HP 700. Para esto traemos el micrófono de medición virtual de MAP y lo ponemos a 15 metros aproximadamente del sub trasero. Así es que vemos que la lectura es de 94.9 dB para 80 Hz y la vamos a memorizar aquí en la calculadora. Ahora hacemos el proceso inverso y dejamos libre el sub delantero y tenemos 92.8 para 80 Hz. Entonces la diferencia es de 2.1 dB.
Esto quiere decir que el sub trasero lo debemos atenuar en 2.1 dB. Le damos a predecir nuevamente y pues como vemos hemos logrado la mayor cancelación posible en la parte posterior de nuestro arreglo de subwoofer cardioide. La resolución requerida por la dinámica de la música es tan variada y extensa que puede ser por sí sola parte de un curso completo. De este tema ya habíamos hablado anteriormente y como muestra el video, la resolución en este caso es importante para poder ver la imagen completa. Mientras mayor es el zoom, menor es la resolución. En sonido, y para este tema en particular, y para nosotros, la resolución también es importante, debido a que una mala resolución afecta directamente a la audiencia, por una mala elección de los elementos de baja frecuencia, u otros versus la dinámica en la música del artista versus el venue. Para Alejandro Fernández se usó 8 J infra sub y 8 J sub. La resolución en baja frecuencia fue más que suficiente para balada y mariachi. Los 8 infras se usaron para obtener mejor resolución desde 30 a 70 Hz, una muy buena frecuencia sobre todo para marcar la profundidad del bombo y del guitarrón mexicano en particular. Para Gilberto Santa Rosa se usaron 8 J sub y 4 J infra. La resolución en baja frecuencia para salsa o jazz tropical es muy marcada en el punch del bombo y contrabajo con cierta profundidad a los 60 Hz en algunas ocasiones. Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia, que me va enamorando. Pierde mucha gracia, manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando. Me intriga con su magia, que ya estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer. Para Bryan Adams se usaron 8 J sub, 2 J infra. La resolución de baja frecuencia en rock and roll de los años 70, como vimos en cursos pasados, carecían de equipo y amplificador, así es que la resolución en baja frecuencia no era una cuestión de mucha discusión, por lo que la música a veces era grabada así. Aún así, en PPR con esa cantidad de elementos de baja frecuencia para el tipo de música de Bryan Adams, fue suficiente para un salón tan malo como es el Apolo. She passes, goes, ah.
danzo samba, so danzo samba. Vai, 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 vai. So danzo samba, so danzo samba. Vai. So danzo samba, so danzo samba. Vai, 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 vai. So danzo samba, so danzo samba. Vai. Oh, but he watched her so sadly. How can he tell her that he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles.